Muy bien. Estaba en CodeWords resolviendo, ¿no? Los niveles básicos y estaba el típico problema de hacer una función que traduzca de romanos a decimales, ¿no? Cómo se plantea la pregunta. Por ejemplo, cuando se entregue MCMXC y que debería devolver 1990. Hay otro ejemplo, que al llamar a esta función con XX1 debería devolverse 21. Pero yo hice esta pequeña solución que la podríamos tomar como referencia. En esta solución, lo que tenemos es primero que plantear un diccionario. O sea, bueno, lo resolví así. Hay muchas otras resoluciones mucho más interesantes. Pero lo que hice fue plantear un diccionario para tener el par de la M con el 1000, de la D con el 500 y así sucesivamente. Luego planteé dos variables, o sea, ya el decimal convertido y una variable auxiliar que le llamé anterior. Y entonces ingresé a un bucle para recorrer todo lo que se había ingresado como romanos. No hay necesidad, digamos, en los límites de este ejercicio, no había más necesidad de realizar algún otro tipo de validación en el ingreso. Entonces aquí básicamente lo que estuve diciendo, bueno, esto es una traza que debí borrar realmente. Aquí lo que he estado haciendo es empezar a recorrer y yo digo, este aquí realmente es el que sucedería casi siempre. ¿Para qué hacemos esto? Básicamente para prepararnos para los valores que restan, ¿no? Por ejemplo, si ingresara el I B chica, que es 4, entonces al leer la I tendría que entrar primero, bueno, entra por aquí, ¿no? Suma el 1. Pero luego en la siguiente vuelta, al entrar la B chica, al entrar la V, lo que tendríamos que ver es que realmente esa V sume. Pero hay que restar lo que en la vuelta anterior habíamos sumado. Restamos la I, porque realmente tendría que sumar 4. Y restamos nuevamente de la vuelta anterior esa I, por eso esto está duplicado. Se actualiza el anterior y continúa el bucle, ¿ya? Esto funcionó para las pruebas que se plantearon. Vamos a considerar también estas pruebas para nosotros también hacer lo mismo. Entonces, por lo pronto, en un archivo de Notepad++ suficiente, en un Notepad++, por lo pronto vamos a guardar estos dos códigos de aquí que nos van a servir luego como referencia, no solamente como, digamos, como algoritmos. Y aquí los tests que se han empleado también los podemos tomar como referencia para luego plantear algo parecido para nuestra solución en otro lenguaje. La intención es que nosotros este algoritmo sencillo, este algoritmo de aquí, nosotros cómo lo podríamos escribir en una rutina de COBOL. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Que esta solución, que esta función que se ha declarado y que se está llamando aquí, ¿cómo podríamos llamarlo también en una rutina de COBOL? Y eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo por aquí, un servidor. Vamos a crear una carpetita que se llame, no sé, ejercicios. Y aquí vamos a crear una rutina. La rutina podría llamarse roman.com. Ya está. Y ahora roman.com ya está configurada para COBOL. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sabemos, tenemos que comenzar en el área A, en el Identification Division, en el Program ID. Ya sabemos que tenemos que poner el mismo nombre. Le hemos puesto a este objeto. En el Environment Division no va a haber nada. En el Data Division ya veremos qué necesitamos. Por lo pronto lo escribo, ¿no? Con lo típico que aparece aquí, que es el inicio,
proceso y el fin. Comencemos por la linkage. Podríamos también ponerle una respuesta para saber que se ha hecho todo bien, que podría ser de 2. Y entonces ya tenemos una pequeña estructura, ¿no? Voy a recibir el romano, voy a devolver un decimal y voy a devolver también una respuesta para que se valide, ¿de acuerdo? Por ahora, vamos a hacer que, o sea, siempre, digamos, tratando de resolver en cada paso lo mínimo posible. Vamos a tener esta rutina lista. Y ahora un poco como, o sea, esta rutina es la que debería hacer esto, ¿de acuerdo, Roma? Y un poco como para poder simular esta ejecución de casos de prueba, podría tener que hacer un programita, un programita que podría llamarse principal, podría llamarse test, vamos a ponerle test, ¿no? Para que no choque con ninguna variable, con ninguna palabra reservada, vamos a ponerle a este test 1, ¿no? Este no va a tener linkage. Este de acá necesita de esta misma estructura en la working porque va a llamar a esa misma estructura dentro de este programa principal. Vamos a poner acá inicio test. Y aquí podríamos ponerle lo de la ejecución de los tests, ¿no? Example test. A ver. Ya. Y en el example test, entonces nosotros, para llamar a una rutina, lo que normalmente tenemos que hacer siempre son 3 pasos, ¿no? Cargar los datos, llamar a la rutina, evaluar la respuesta y actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, move x1 to romano, luego hago el call de roman using wroman y luego tendría que evaluar. Y con eso digamos que ya tenemos el formato, ¿no? Llamamos, evaluamos, ejecutamos, llamamos, evaluamos, ejecutamos. Entonces, este mismo formato tendríamos que ingresarlo varias veces para completar todos los tests. Y aquí debería decir 4, debería ser 4. Y aquí vamos a poner este valor de acá. Y aquí deberíamos decir lo mismo. Que esto debería ser 2008. Y nos falta este. Esto debería ser 1666. Entonces aquí cerremos. Ya tenemos el Roman mínimo también como para que puedan compilar los programas. Y entonces ahora tenemos que abrir una consola para proceder. Vamos a ver test 1. Test1.com. Ya, este de aquí, por ejemplo, me está dando algunos errores en la línea 72 y en las líneas 31, 41, 51, 61. A ver. En la línea 62 lo que no le gusta es que este stop wrap termine aquí, corregido. Lo de las otras líneas es que dice que le falta un move, que ahí tiene problemas con el move. Ok. Hay un error aquí porque no he terminado los evaluate. 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 Y evaluate. Subsanado.
Ya. Y ahora tenemos que compilar también el otro, que por ahora no va a hacer nada, pero para tener una base, ¿no? Para compilar el Roman ya compiló, ahora ejecuté. Recordemos, nosotros estamos usando el GNU COBOL, ¿no? Y estos son sus comandos para compilar y ejecutar. Muy sencillo de instalar en Linux. Y vamos a ejecutar test. Una cosa, por ejemplo, que está definitivamente mal aquí es que este procedure division debería hacerse así, ¿no? Debería using wroman. Ya, o sea, que una rutina, las rutinas se relacionan porque tienen linkage y porque en el procedure division tienen using y porque tienen go back, ¿no? Ahora sí, veamos. Roman test. Ya. Entonces, aquí vamos viendo que se están ejecutando los tests, ¿no? El inicio, el proceso y el fin, bueno, porque así lo hemos estado ejecutando, o sea, sí está entrando a la rutina, estos son inicio, proceso y fin de esta rutina, y aquí aparece, ¿no? Este acá es el número de salida, y acá dice debería ser 21. No, no corresponde, claro, porque todavía no hemos ejecutado ninguna lógica, ¿de acuerdo? Y acá está el último, ¿no? Entonces, por ahora ya tenemos los tests y ahora lo que tenemos que ver es que funcionen adecuadamente. Inclusive podríamos aquí añadirle esta validación de que este número sea igual a este número, etcétera, como para ponerle si pasó el test o no, ¿no? Si un ok o no ok. Pero por ahora me sirve. Veamos cómo nos hemos inspirado en esta solución. Deberíamos tener primero un diccionario de valores. Por ahora, de entrada, lo que se me ocurre es hacer un pequeño evaluate, ¿no? Un pequeño evaluate que tenga esa conversión, ¿no? Esta conversión de aquí de M a D. No es lo que se me ocurre en principio. Podríamos hacer aquí un pequeño, eh, siempre divide y vencerás. Romano a decimal. Ya. Y hay que escribir por aquí el romano a decimal. Y yo digo, cuando este valor sea M, entonces tú moverás un 1000 a decimal romano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos hacer, ya en working, vamos a hacer variables. Y yo aquí puedo poner una primera variable que se llame, o sea, una primera estructura que se llama romano decimal. Y aquí le puedo poner este romano decimal, que va a ser una sola letra. Y este decimal romano, que va a ser un número. El número más grande es 1000, ¿no? Ya está. 1000 es el número más grande. Ok. Una letra, un número. Una letra, un número. ¿De acuerdo? Romano decimal. Entonces aquí yo podría hacer este romano decimal. Yo acá podría hacer un inicialice de romano decimal. Luego evalúo luego tengo que hacer este movimiento. Luego tendría que cargar por ahora. Vamos a ir probando poco a poco, ¿ya? De este romano. Luego vemos cómo hacemos el giro. De este romano solamente quiero tomar el primero. RD. Y ahora sí hago ese perform. Entonces donde digo R, si RM, muévele 1000 a DR. Si es D,
muévele 500, no, no, un número, muévele 1000. Si es de 500, si es, a ver, MDCL. Y ya no hay nada más, ¿no? Buen order, supuestamente siempre deberíamos considerar el buen order. Vamos a ponerle si es buen order, vamos a que ponga cero. Ya está, con eso acabamos el evaluate. En evaluate. Y por ahora este evaluate no tiene que hacer nada más. ¿De acuerdo? Entonces que termine bien en su línea porque sigue siendo el fin de este proceso. Y lo único que va a hacer es le vamos a mandar un valor y nos va a devolver su valor convertido. Es decir, tendríamos esta funcionalidad de este diccionario que es más directa, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos. Y ahora lo que tendríamos que ver qué hacer ya un poco es este algoritmo de aquí. Ya tenemos esta parte, tenemos que plantear una variable inicial, ¿no? ¿Por qué siempre estoy mirando el algoritmo? Porque siempre es correcto hacer eso, ¿no? Siempre debemos tener un algoritmo de base siempre. Siempre debemos tener un algoritmo de base siempre. Entonces, vamos a plantear este valor decimal. Y el decimal, o sea, el decimal, digamos, que va a comenzar a moverse, tendría que tener casi la misma estructura que este. ¿De acuerdo? Luego va a haber un último momento en el que se carguen esas variables, ¿no? Decimal, tenemos un anterior. Aunque podemos poner lo mismo. Ahí está. Un anterior. Es una buena práctica, por ejemplo, aquí hacer una inicialización de todo. Inicialice variables. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que ver es que podamos recorrer, ¿no? Ya con esta secuencia, con esta traducción que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es recorrer esta entrada. Y esta entrada la podemos recorrer en principio, en teoría, hasta que terminemos los 30. Pero como en el ejemplo nos han dicho que ya estos números han venido validados, etcétera, nosotros podríamos detenernos cuando encontremos el primer carácter en espacios, lo que quiere decir que ya no hay un texto ingresado, ¿no? O sea, se ha terminado el número y todo lo que continúa son espacios. Entonces, nosotros aquí en este perform podríamos hacer, por ejemplo, actual eh, espacios. Ya está. ¿De acuerdo? Y deberíamos cerrar. Entonces, tenemos que crear esta variable actual. Veamos, la variable actual. Entonces cargaríamos actual por primera vez, ¿no? Antes que entre el bucle. Entramos hasta que actual esté en espacios para que pueda entrar al bucle por primera vez. Luego tendríamos que tener un contador. Tenemos que tener un contador original también de... Sí, tendremos que tener un contador. Que comiencen en 1, ¿no?
Va a leer el primer carácter y luego va a comenzar a girar, ¿no? Aquí tendríamos que hacer esto de aquí. Y antes de dar la vuelta al bucle, actualizar, ¿no? Actual y actualizar. Esto, ¿no? Entonces siempre estamos actualizando, actualizando. Y cuando se termine, cuando se termine, salimos del bucle. Ahora, este romano decimal lo único que está haciendo es cargar WDR. Y aquí ya estamos listos para hacer esta lógica de acá. Para hacer esta lógica de acá, de la anterior. Tenemos que cargar el anterior, también ya está cargado. Y nosotros decíamos, ¿no? Si el valor actual es mayor que el anterior, haz esto. Si no, haz esto. Y el anterior, cárgalo con el valor actual. Y lo único que nos falta de acá es cargar el anterior, ¿no? ¿No? Y ya con esto acá estamos girando el bucle, estamos actualizando el valor de actual para que vuelva a entrar, ¿no? A WRD tenemos que moverle actual para que haga el giro y posiblemente ya tengamos una primera versión. Copse a test, Copse a Roman. Acá Roman tiene problemas, por ejemplo, primero RD es ambiguo, vamos a ver. ¿Por qué RD tiene problemas? RD tiene problemas porque se está usando mal. Aquí debería ser DR. No, es de romano decimal, de decimal a romano. El segundo. Porque eso es lo que cambia acá. Un decimal, decimal a romano. Ok, guardamos. Cop C. No le gusta la línea 45. La línea 45 dice anterior es igual. Esto es move. WDR tu anterior. Para que lo reemplace. Anterior es un número. Efectivamente, guardamos. Compilamos. Y ahora, vamos a ver. Bueno, está ejecutando, todavía no está haciendo nada. Y aquí hay un error. Porque aquí ya decimal, digamos que ya lo hemos calculado, ¿no? Pero no lo estamos devolviendo. Recordemos que decimal al final tenemos que entregarlo
como respuesta y como decimal. Por ahora, dentro de fin, lo que podríamos hacer es un move decimal to de doble decimal y un move ceros a de doble respuesta para que pueda haber una respuesta, ¿no? Aquí vamos a limpiar algunas cosas. Vamos a limpiar algunas cosas para ver que, ¿no? Para que no se llene de tantas cosas. Por ejemplo, todos los state displays los vamos a quitar. Ya no corresponden. Guardamos. Compilamos nuevamente. Inicio y proceso, los puntos seguramente. Exacto, efectivamente. Aquí falta un punto. Se puede poner el punto aquí. Vamos a compilar. Ejecutamos. Y lo que tenemos es, se ingresó XX y sale 21. Correcto. Se ingresó Y, sale 1. Se ingresó 4, sale 1. Eso está mal, hay que revisarlo. Aquí 2008 lo hizo bien. Aquí 1666 también lo hizo bien. Hay que revisar el 1.5 porque no funciona, ¿ya? El 1.5 no está funcionando. Vamos a ver. Vamos a ver en los test si está bien cargada la información en principio. Aquí está allá. Esto es así, mayúscula. También hay un comando para ver la mayúscula, pero en principio lo que nos habían dicho en el ejercicio es que no nos preocupemos por la entrada. Y ahí está, 21, 1, 4, 2008, 1666. Y con eso tenemos resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho entonces es un programa COBOL que hace los tests, que prepara la información a partir de estos valores, digamos que nos hemos puesto de acuerdo, esto puede ser posteriormente un copy, para enviar un número en romano, para recibir un número en decimal, con un código de respuesta hacia una rutina. En el inicio, básicamente iniciamos, o sea, inicializamos las variables. En el proceso cargamos la variable de entrada, llamamos a la rutina y evaluamos la respuesta. Y solo si es 0, procesamos. En todos los casos, mandamos 1, mandamos 4, mandamos este número de aquí, ¿no? Todos los casos de prueba. Y en el fin simplemente terminamos el programa. Y en la rutina propiamente dicha, ¿no? Recordemos, esta rutina debe tener una linkage donde va a recibir lo mismo que se le está enviando en el otro programa, una entrada de texto, un número decimal como respuesta y una respuesta. Aquí en el inicio, proceso y fin. En el inicio básicamente se inicializan las variables según el algoritmo que habíamos visto que estábamos utilizando. Y en el proceso hacemos una carga inicial de estos valores y luego hacemos un bucle para que empiece a recorrer toda la entrada, ¿no? Aquí eh, hacemos la conversión, vemos de esa conversión si es mayor a la anterior, ¿no? Cargamos la variable anterior y luego cargamos la nueva variable actual para volver a hacer el bucle y así hasta terminar. Y en el fin, cargamos los valores de respuesta para poder terminar sin problemas el programa, con lo que el ejercicio queda resuelto. Gracias.